Porque después de que en Israel se celebraban 3 fiestas, era la fiesta de la Pascua, que fue cuando Jesús era entregado, y después se contaban 7 semanas. Esas 7 semanas hacían 50 días. Te va a decir, no, pastor, 50 por 7 por 7, son 7 semanas de 7, no son 50. Bueno, había una cosa en la ley que decía que contaba de sábado a sábado. Son 50 y representa las 7 semanas cuando se presentaba el grano del trigo, la cosecha del trigo. Entonces, vamos a ver las similitudes y por qué las fiestas representan, que son las celebraciones, las fiestas, algunos personajes, todo apuntaban a Cristo. Para que usted y yo entendamos el mensaje, yo voy a llevarlo por un montón de escrituras donde vamos a mirar cómo la escritura nos revela la historia de Dios. Dios contando la historia. La Biblia es la historia de Dios. Ella sabe el principio y el fin. Por eso cuando usted lee la Biblia, empieza como Dios creó el mundo y luego al final cómo termina la historia del hombre nada más aquí en la tierra. Vamos a que se ponga de pie. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan a los discípulos, les dice estas palabras: si me amáis, ¿qué dice? Cuando usted lea la palabra de Dios, no es nomás para leerla como historia, es para que haya un cambio de vida, para que haya una bendición sobre usted. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros algunos días. Dios nos ama tanto que nos trae un consolador. Fíjense que dice otro consolador que estará con vosotros para siempre, porque el primer consolador fue Jesús. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué dice? Hay una relación, tiene que haber una relación para que le conozcamos, porque mora con vosotros y está en nosotros. Amén. Fíjense bien la promesa. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Él os enseñará todas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está ya cuando Jesús estaba a punto de ser llevado arriba, después de los 40 días que se manifestó a ellos y les dijo estas palabras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu buena palabra, Señor, viene a nosotros para enseñarnos cómo conducirnos, para mirar tu mano poderosa, Señor. Tú tienes promesas para nosotros, no estamos solos, Señor. Tú viniste a buscar y salvar aquello que estaba perdido y ahí nos encontraste. No solamente, Señor, nos salvaste por tu gracia y tu misericordia, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros todos los días hasta que tú vuelvas o nosotros vayamos a tu presencia. Denle un aplauso al Señor y dígale gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. En la Pascua, en el capítulo 13, Jesús empieza a hablar a los discípulos sabiendo que ellos estaban tristes porque ellos ya sabían que Jesús se iba a ir. Y había entrado tristeza a ellos. Y por eso es que Él les dice: no se pongan tristes. Yo voy a ir y les voy a mandar otro
consolador. Jesús no podía estar aquí en la tierra para siempre, pero el Espíritu Santo, el cual vendría a nosotros, iba a estar con nosotros, dentro de nosotros, todos los días y hasta el fin del mundo. Le quiero hacer una historia porque a mí me fascina la historia de la Biblia, me fascina. Escuche bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra al principio en el Génesis 1? La tierra estaba, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que empezó Dios a hacer primero? Para poner orden, ¿qué hizo Dios primero? La luz. Cuando llega la luz, si algo está desordenado, ¿cómo lo ves? Muy feo. Cuando estás a oscuras y no lo puedes distinguir, no puedes mirar cómo está tu vida, o sea, no te das cuenta. Cuando Jesús viene a tu vida, Él es la luz y Él lo alumbra todo dentro de ti, y el Espíritu de Dios empieza a orar y te empieza a decir: hoy escuchaste una palabra que yo he venido para traerte libertad. Usted podría decir: ¿acaso yo soy esclavo? Y usted diría: ¿y a poco no? Porque hay muchas personas que dicen: yo hago esto o soy adicto a esto, pero cuando yo quiero, ¿verdad? Cuando yo quiera, y el yo quiera nunca llega. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano. El hombre, el ser humano, está esclavo. Por eso Jesús tuvo que venir, dice la Biblia, porque para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Los seres humanos, hermanos, estamos inclinados al mal, y la Biblia dice que esto es de constante, no es que a veces, de constante. Entonces, cuando el Señor creó los cielos, la luz, luego separó el mar, las aguas de arriba y las aguas de abajo, creó las plantas, creó los animales, no creó al ser humano. Todo lo que está en la Biblia viene siendo tipología de Jesús. Todo. El árbol de la vida, del cual, ¿se acuerda que cuando el Señor está y le dice al hombre: de todos los árboles puedes comer? ¿De cuál no le permitía comer en el principio? No podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no le prohibió no comer del árbol de la vida? Porque Dios lo había creado para vivir para siempre. Pero lo que iba a destruir al ser humano era tener conocimiento del bien y del mal. Por eso cuando come del fruto se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron. El pecado nos avergüenza. Cuando hacemos algo malo, nos avergüenza. Cuando Jesús dice que Él se va a ir y va a enviar el Espíritu Santo, ese es un consolador. Un consolador es alguien que te viene a guiar. Por ejemplo, consolador o consejero. Eso es el consejero. Usted es el príncipe de paz. Pero Él envió al otro, al consejero, al Espíritu Santo. ¿Qué hizo la obra del Espíritu Santo cuando Jesús nació? ¿Quién fue el que hizo que María quedara embarazada? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que capacitó a Jesús para comenzar su ministerio? El Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos nosotros hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso cuando Jesús está a punto de ser llevado arriba, les dijo estas palabras, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días les dije que significa Pentecostés? ¿Cuántos días estuvo Jesús después de que resucitó manifestándose a sus discípulos? 40. Él les lleva arriba y les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Entonces, 50
Y, o sea, ya llevábamos 40, ¿cuántos faltaban? Faltaban 10 días. ¿Y qué creen? Se quedaron en Jerusalén, unidos, unánimes, orando, esperando la promesa del Señor. Cuando el Señor le prometa algo, mire, manténgase orando, unidos, y diga: Señor, aquí me quedo, aquí estoy, tú lo prometiste y yo sé que tú lo vas a cumplir. Por eso dijimos, la promesa se cumplió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esta historia es semejante a una que sucedió muchos tiempo atrás. ¿Qué le recuerda esta historia? En Jerusalén había muchos judíos que venían, que vivían en otras partes, en México, Guatemala, Venezuela, Colombia. Todos hablan español, ¿no? Pero no, también había de otros países, en Italia, turcos, chinos, qué sé yo. Había mucha gente de otros países. Llegaron a Jerusalén porque era mandatorio que para las 3 fiestas llegaran todo varón judío tenía que llegar a Jerusalén. Y cuando llegan y están y escuchan un estruendo, escuchen bien, el estruendo llamó la atención y vinieron a ver qué ya estaba sucediendo. Y escucharon que todo ese grupo de personas, ¿cuántos eran en total el número? Los que estaban en el aposento alto, 120. Y dice que todos se acercaron a escuchar por las ventanas y por las puertas, y miraron que todos aquellos que vivían en Jerusalén estaban hablando en el idioma de ellos. Y dijeron: ¿no son todos estos varones galileos? ¿Por qué yo, que soy de China, escucho que está hablando en mi lengua? Y dijo aquel que era de algún país de hispano o latinoamericano: y yo le escucho hablar a este en español. ¿Por qué fue que Dios se manifestó de esa manera a aquellas personas en ese tiempo preciso, cuando habían llegado todos los hombres de otros países? Porque era necesario que el poder de Dios se manifestara. En la Torre de Babel todos hablaban un idioma y Dios los confundió. De ahí unos se fueron para Latinoamérica, otros se fueron para China, otros se fueron para Asia, para todos lados, porque Dios los confundió. Pero ahora Dios estaba haciendo un milagro en reversa. Ahora el Espíritu Santo venía y descendía sobre todos estos que eran de una sola lengua, galileos, y ahora todos hablaban en los diferentes idiomas, y esta manifestación fue necesaria para que vieran que era el poder de Dios obrando de una manera que nadie lo podía hacer. Den un aplauso al Señor porque Él es bueno. Otra situación similar, aquí dice que se le aparecieron lenguas como, no dice que eran de fuego, como de fuego. En el Éxodo, cuando venían saliendo los israelitas de Egipto, ¿a dónde los llevó el Señor? A un monte. ¿Cómo se llama el monte? El monte Sinaí. Dice que aquel monte salía humo, temblaba. Y dice que los israelitas Dios los mandó llamar y no se acercaron. Les dijo que no pudieran tocar el monte porque estaba la santidad de Dios. Dios había descendido. ¿Y qué les dijo? Si alguno toca el monte, se muere. ¿Quién fue el único que subió? Moisés. ¿A quién representa Moisés en esta escena? A Cristo. ¿Qué fue lo que le dio Dios a Moisés? La palabra. Jesús vino a nosotros y Jesús es la palabra. A Él no le dieron la palabra, Él es la palabra que le fue dada a Moisés. La palabra, Cristo había venido a nosotros, y ahora Cristo dice: los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Ahora a nosotros nos es dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos recuerde los mandamientos de Dios. Por eso dijo Jesús: si ustedes me aman a mí, van a guardar mis mandamientos. ¿Y cómo yo voy a guardar los mandamientos? Cuando el Espíritu Santo te recuerde.
Hermano, le voy a decir una cosa. Dios sabe que vino a buscar a hombres, seres humanos que son pecadores, que estamos una raza caída, que estamos inclinados de constante al mal. Pero no quiere decir que Dios te va a dejar que el mal te haga daño. Por eso vino el Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas enfrentar la lucha. No estás tú solo, Dios está contigo, y nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que la palabra de Dios more en mí. Que lo que yo era, ya no lo puedo. El profeta no es con espada ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Usted y yo no estamos solos. Mire, en casa, por eso Jesús dijo que si tú ibas a solas a tu cuarto y allí en silencio, en secreto, oras a tu Padre, lo que tú ores a tu Padre en secreto, Él va a venir a recompensártelo en público. En secreto yo puedo hablar de mis tristezas, de mis dolores, de mis faltas, de mis fracasos, de mis adicciones. Yo le puedo hablar a Dios de todo y Él me escucha, y Él dice: ¿confías que yo te puedo ayudar y liberarte y sacarte de este lugar? Y yo digo: sí, Señor. Si tú no me sacas, nadie me puede sacar, porque la palabra de Dios dice claramente que el Señor vino a romper y a deshacer toda obra del diablo. El pecado es lo que nos ata a los seres humanos. Pero cuando yo le doy mi vida a Jesús y yo confío en el Espíritu Santo de Dios que está en mí, yo ya no estoy solo. Él me aconseja y Él me dice: ora, cree, adora. Mira qué bonito es venir a la casa de Dios. Yo sé que no a todos les gusta danzar, ¿verdad? Nosotros decimos que dancemos un ratito aquí. ¿Cuándo usted danza en su casa? ¿Cuándo usted danza? ¿Alguna vez usted danza en su casa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los que tienen niños, ¿danzan en su casa con sus niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Uno danza solamente cuando hay momentos de alegría, ¿sí o no? No cuando usted está danzando cuando usted esté triste. Entonces, la alegría en verdad es una de las manifestaciones de Dios, porque viene Dios y te causa un momento de alegría. Nosotros aquí en la casa del Señor somos muy dispuestos a decir: el Señor me libertó. Oye, mi hermano, yo pego un brinco. Yo antes era esclavo, me tenía así, mira, el enemigo agarrado, y ahora soy libre. Ya no tengo cadenas, ya no están mis pies atados, ya no está mi corazón atado, ni mi mente, ni mis ojos. Ahora soy libre para alabar y adorar y exaltar al Señor. Y la Biblia dice: el gozo del Señor es una fortaleza dentro de mí. Yo no le digo que hagamos, nada desordenado, pero un brinquito, un gozo. Oh, Señor, yo vine aquí, Señor, y vengo a adorarte, vengo a celebrar lo que tú has hecho por mí. Hermano, la alegría nos trae a nosotros una fortaleza. Lo que yo disfruto, porque muchas adicciones las hacemos en secreto. Mira la alegría de la libertad. Puedes traer a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija a la casa del Señor y celebrar que eres libre y que amas la palabra de Dios y que quieres que tus hijos conozcan a Dios, que quieres que todas las personas se den cuenta que Cristo hizo un cambio en tu vida. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Escuchen bien, hay mucha instrucción. La Biblia es todo un libro de instrucción para nuestra bendición. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Okay? Todos los que somos de Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, ¿se acuerdan que en Juan Jesús dijo que el Espíritu Santo que nosotros íbamos a recibir no lo puede recibir el mundo? Ahora, mucha gente, hay personas que me han hecho esa pregunta: ¿puede una persona que no conoce a Jesús recibir el Espíritu Santo de Dios? No. Jesús dijo que el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? El mundo tiene que recibir primero a Jesús como su Señor y luego recibir el sello del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y more en ellos. Toda persona está llamada a recibir la gracia y la misericordia de Dios, y cuando recibe la misericordia y la gracia de Dios,
A través de Jesús, a través de la fe en Jesús, entonces el Espíritu Santo lo sella a usted. Allí usted puede recibir al Espíritu. Por eso dice: mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, aquí va para el creyente que ama la palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso la alegría de cantar, la alegría de adorar. Oiga, mi hermano, venimos a la casa del Señor y escuchamos una palabra de bendición. Libre, yo soy libre. Y como que aquí no pasa nada. ¿Sabe qué es ser libre del pecado? ¿Sabe qué es ser libre de que te rompan las cadenas de tus malos? No, o sea, todos estábamos esclavos del pecado, y el que nos vino a ser libres se llama Cristo. Y cuando cantamos y adoramos a aquel que es digno de nuestra alabanza y digno de nuestra adoración, no hay nada que tú puedas hacer por Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. Lo único que tú y yo podemos hacer, adorarlo. Déjame decirte, cuando tú adoras, hermano, de verdad, mira, el que adora tiene una comunión con Dios que es más, no lo hagas porque yo te lo digo. Dile: Señor, enséñame a adorarte, enséñame a adorarte, enséñame a exaltarte, porque el Espíritu de Dios está obrando. Mira, cuando yo canto y yo adoro a Dios, hermano, adorar a Dios no pasa en la iglesia. We don't worship Christ even when we come to church. We worship Christ with everything we do. Cuando tú estás triste, adicción, frustración, no sé qué hacer, aquí te da el mejor consejo. ¿Sabes a dónde vas a ir cuando estés así frustrado, desesperado? Jesús dijo otra vez la fórmula secreta: vete al cuarto, allí a solas, habla conmigo, dime qué te duele, dime qué sientes. Yo a veces, se lo he dicho mucho, mi forma es adorar. Mira, ya Dios sabe todo de mí, ¿sí o no? God knows everything about us. I don't have to tell him what's wrong with me. He knows already. The Bible says that he sees me from far and he reads my everything that I'm going to say already, he knows it already. So, entonces yo vengo, cuando Cristo conoce todo de mí, yo vengo a su presencia, yo no le vengo a decir ya todo lo que necesito, Él ya lo sabe. Y Dios sabe por qué voy a decir esto. Escúchame, Dios ya sabe por qué voy a decir esto. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte. Dame un nuevo. ¿Por qué le estoy diciendo a Dios? Porque yo ya sé qué está pasando aquí. Yo ya sé a dónde me estoy inclinando. Yo ya sé qué está pasando en mi vida. Y yo no anhelo ser manejado por mis deseos ni por mis situaciones. Le imploro al Señor que me dé un nuevo corazón, Señor, hoy. O sea, es una lucha cada día. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón como el tuyo, Señor. Óyeme, ¿qué más quieres que le diga al Señor? ¿Crees que me va a contestar mi petición? ¿Crees que me va a escuchar el Señor a mí? ¿Sí o no? Yo puedo repetir ese canto todo el día, mientras mi corazón no sienta la paz, mientras mi corazón no sienta la libertad. Yo no voy a manejar mi situación, yo voy a aquel que tiene el poder y que yo sé que
ni mucho menos llamando a alguien para contarle mi situación. Porque el Consolador que mora en mí, el Espíritu Santo, me dice: vente, vamos aquí. Aquí está el mejor lugar. Vente a su presencia, porque en su presencia hay una multitud de gozo. ¿Por qué hay gozo en la presencia de Dios? Porque Él conoce mi situación, porque Él puede sanar mi herida, porque Él puede quitar mi carga. El Espíritu de Dios es el que me impulsa y Él es el que me enseña. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan por los grupos vida, por toda la ciudad, y díganle a la gente que hay una esperanza para ellos, que hay un lugar de descanso, que hay un lugar donde sus vidas pueden ser cambiadas. Hermanos, si tú y yo lo experimentamos, no podemos quedarnos callados. Tú no le puedes cambiar la vida a nadie, pero sí tú lo puedes guiar a ellos, a alguien que sí le puede cambiar, a aquel que todo lo puede. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esta es la parte clave, que es muy importante. El cristiano tiene que tener su oído habituado a la verdad. Debe detestar la mentira. No es que a veces no, hay que creer, yo no miento. Cuidadito. Es que yo debo detestar eso, yo debo repudiar. Por eso dice aquí: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo? Cuando creíste, ¡pum!, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, y a los 10 días aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, amén. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo en nosotros? Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El Espíritu Santo va a estar haciendo la obra en nosotros hasta que lleguemos allá con Él. Hasta que lleguemos. El Señor te va a seguir perfeccionando, nos va a seguir perfeccionando a cada uno de nosotros. Amén. Aquí están los dones que el Señor dio a la iglesia. Por eso la iglesia no es que la iglesia es un cuerpo, es un equipo. Cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Qué son dones? Regalos. Tú tienes algo que puede aportar para ayudar a hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo no podemos distinguir la verdad del error. Without the Holy Spirit, we will not be able to distinguish truth from error. El Espíritu Santo viene, escucha bien, donde quiera que tú vayas, y cuando tú hagas algo que tú no debes de hacer, nadie te tiene que decir que hiciste algo malo. Nadie. El Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando tú hagas algo y que digas: ay, ¿quién va a ir a decirle a Dios? ¿O quién le va a ir a decir a alguien que yo hice esto? Mira, el Espíritu Santo te va a redarguir. Tú solito vas a decir: ¿sabes qué? Yo cometí este error, yo hice esta falta, yo pido perdón. Muchas veces la traes de confesar solo a Dios. Pero muchas de las cosas que nosotros debemos de aprender del Espíritu Santo es hablar verdad. Es algo que tenemos que practicar los creyentes, de amar, el hablar verdad de nosotros. ¿Sabes qué es lo difícil de las relaciones de la iglesia y de todo lugar? Es que muchas veces no enfrentamos la situación difícil. Cuando alguien tiene una situación difícil con alguien, tú tienes que saber llamar a esa persona a un lado. Entre más pronto arregles el problema, mejor. O sea, lo que Jesús nos ha enseñado es: amar los unos a los otros como yo los he amado. Le pregunto, ¿Jesús lo amó a usted sin saber que usted tenía un montón de cosas que arreglar? Jesús nos amó sabiendo que tenía muchas cosas que arreglar en nosotros. Usted no puede amar a una persona solo porque la persona no le ha hecho nada. Ah, no, es que usted nunca me ha hecho nada, por eso lo amo. Y no nomás debemos amar a los que nunca nos han hecho nada. Y tampoco podemos amar solo a los que nos aman. Tenemos que amar a los que son buenos con nosotros, a los que son malos, a los que nos ayudan y a los que nos persiguen. El Señor dijo: tienes que amar a uno de tus enemigos. El amor de Dios es así. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos enseña
que todas esas situaciones se van a arreglar. El mundo va a ser un mundo muy diferente cuando los creyentes aprendamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Ya estamos ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Escuchen bien esto. Hay. ¿Cómo Jesús está ministrando su iglesia? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? O sea, Dios se va a manifestar en su vida de alguna manera. Eso es para provecho suyo, para que usted se fortalezca, para que usted siga obrando en la iglesia o donde quiera que usted viva. Porque a escuchen cómo Dios repartió en la iglesia. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabras de ciencia. Según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía. Miren pues cómo dice a otro y a otro. O sea que no todos tenemos los mismos dones. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero aquí viene el final. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En la iglesia todas las cosas que están escritas en la Biblia se pueden llevar a cabo si hay orden, no desorden. Por eso cuando alabamos a Dios hay que hacerlo con el entendimiento. ¿Ok? Hay muchas cosas. El Espíritu de Dios viene a nosotros para guiarnos, para fortalecernos. Le voy a decir una cosa. El Espíritu de Dios quiere que nosotros nos edifiquemos. No debe haber divisiones entre nosotros. El cuerpo es de Cristo. Unos predican, unos cantan, otros enseñan, otros van a visitar, unos limpian, otros... Hay un montón de cosas. Es un cuerpo, pero cada parte del cuerpo es necesaria para la función. El Espíritu de Dios está en nosotros, iglesia. Y el Espíritu Santo quiere que sepas que tú no estás solo. Tú no puedes hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Por lo tanto, cada persona que está aquí, cualquiera sea tu lucha, cualquiera sea tu situación, tienes un consolador en tu vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que tú estés, en casa, en el trabajo. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nosotros debemos de orar todo el tiempo, en el Espíritu? ¿Sí o no? ¿Nos manda la Biblia a orar en el Espíritu? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Es que yo me someto a la obediencia al Señor. Mira bien, hay personas que en la iglesia quieren sobresalir. Escucha bien, nadie debemos de sobresalir. En la iglesia en Corintios se dice que todos querían hablar ¿qué? ¿Cuál don querían todos en Corintios? Hablar lenguas. ¿Por qué querían hablar lenguas? Porque era el don más que causaba como más. Ahora yo te pregunto, todos los dones que hemos leído aquí que mencionan que el Espíritu Santo da, ¿cuántos de ustedes quieren palabra de sabiduría? ¿Cuántos palabras de ciencia? ¿Cuántos fe? ¿Cuántos quieren tener dones de sanidad? O sea, hay muchas cosas. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero si tú, el Señor te da algo, usa lo que Dios te da. Dios quiere que tú uses lo que Dios te da. Mira bien, una persona de fe no es cualquier persona. La fe es lo que nos mantiene a nosotros firmes en el camino de Dios, en las buenas y en las malas. Pablo le dijo a los corintios:
que muchos de los dones de las lenguas y estas manifestaciones del Espíritu iban a pasar, pero ¿cuál era el don que nunca iba a pasar? El amor. Entonces, si yo quiero que estar lleno del Espíritu Santo, yo voy a demostrar que soy lleno del Espíritu Santo cuando yo puedo perdonar a las personas que me han ofendido. Cuando yo estoy dispuesto, escúchame bien, no solamente a perdonar cuando me ofenden, yo tengo que estar preparado para perdonar a todo el que me va a ofender. Se lo digo, si algo tienes que aprender del Espíritu Santo es que tenemos que estar preparados. Dejar que el Espíritu fluya en tu vida. La tristeza no puede dominarte. No es que no sintamos tristeza, todos sentimos tristeza, llegan momentos muy difíciles, pero la tristeza no me puede dominar. La depresión, yo puedo caer en depresión por muchas situaciones, pero yo no puedo dejar que la depresión tome el control. ¿Quién tiene el control? El Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo de Dios es el que vivifica. Mira, cuando una persona está triste, deprimida, con ansiedad, con depresión, hermano, no quiere hacer nada. Entonces, la única forma que una persona se puede levantar es cuando tú invocas a Dios en la oración con fe. Con fe. Para el que cree, estoy caído. Y el Señor, yo recuerdo la palabra, o el Espíritu Santo me recuerda la palabra, y dice: 7 veces cae un justo, pero de todas ellas es Dios quien lo levanta. Entonces nosotros los creyentes no andamos por vista, andamos por fe. ¿La fe en quién? En Jesús y en su promesa. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a guiar por los caminos que tú tienes que pasar. Hay momentos difíciles, sí, aunque ando en el camino del valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos han perdido el hambre cuando tienen algún problema? ¿Cuántos han perdido el hambre? ¿De verdad? ¿Algunos de ustedes han perdido el hambre cuando han tenido una situación difícil? ¿De verdad? Yo no. No, yo no. No, yo no. Yo al menos le digo: Señor, no sé qué pasa, puedo estar triste, esto no pasó. Pero una cosa, no ves que yo lo digo, una cosa yo he aprendido, Señor, mi angustia no me va a ayudar, mi tristeza no me va a ayudar, mi depresión no me va a ayudar. Entonces yo digo: Señor, tengo que venir a ti, y aunque pase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pase los días que pase, yo sigo diciendo: en tu misericordia sigo esperando, Señor. Tú prometiste y tú lo harás. Job decía: ¿acaso recibiremos solo lo bueno de parte de Dios y los momentos difíciles no? Cuando estás en los momentos difíciles, adora al Señor. Pastor, yo no puedo adorar. Aprende a adorar, vas a ver que te va a ayudar. No estés quejándote. Yo no digo que no llames a alguien para que ore por ti, no estoy diciendo eso. Pero hay personas que ni ora, ni busca a Dios, pero sí le gusta andar tocando campana por todos lados. Mira, hermano, aquí te va. Si tocar la campana 7 veces al día te ayuda, hazlo. Pero si te das cuenta que no te lleva a ningún lugar, deja de hacerlo. ¿Qué es lo que falta? Ir a la presencia del Señor. Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no permitas que me mueva. Cuando yo salgo, me acuerdo de la promesa. A muchos de ustedes yo les cumplo promesa todos los días. Él guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Quién es el que te guarda cuando sales? Señor, voy a salir a trabajar, guarda mi salida y guarda mi regreso. Y cuando regrese, Señor, gracias porque me trajiste conmigo. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, bendícelos donde quiera que vayan, llévalos y tráelos con bien. Y cuando regresen, abrázalos y dile: Señor, gracias porque cumples tu promesa. No es cualquier cosa, Hay gente que no agradecemos a Dios. Voy a invitar al grupo que pase. Queremos adorar al Señor antes de salir de aquí. La promesa del Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debes de adorar al Señor y guardar que este templo honre al Señor, porque aquí
mora el Señor. No permitamos que nada de lo que no agrada a Dios entre a nuestra vida. Invoca al Señor, bendice al Señor, ama al Señor, y vas a ver cómo tu vida va a ser muy diferente. Yo no me avergüenzo de decirle a la gente que soy cristiano. Hay gente que me dice, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted conoce al Señor? No. Le comento, no, solamente le puedo decir, Jesús vino a buscar al ser humano que está inclinado al mal, y el Señor nos ha renovado la mente a través de su palabra. Una explicación, y muchas veces la gente lo agradece. Solamente decirle quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Cualquier situación que tú estás pasando, déjame decirte, el Señor envía el Espíritu Santo a aquellos que lo aman.